Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos ofrece de poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Amén. Y recuerden que estamos en el proceso de estudiar las enseñanzas principales, ¿verdad? Que nos ofrece el apóstol Pablo a través del libro de Romanos. Amén. Y hoy vamos entonces a tomar el tema de Adán y Cristo. Amén. Basados en Romanos 5, del 12 al 21. Amén. Gloria al Señor. Nos proponemos estos objetivos que son, primero, entender el origen del pecado. Se ha hablado mucho del pecado. Nosotros como cristianos conocemos y sabemos sobre el pecado y cómo Dios incluso nos ha libertado del pecado y por ende incluso por eso estamos de pie y por eso enseñamos a otros y por eso también nosotros conquistamos a otros, tratamos, ¿verdad?, de que otros a través de la palabra del Señor, a través de nuestro testimonio, pues vengan al Evangelio porque entendemos que solo Cristo puede libertarlos del pecado y que para poder vivir una vida plena, obligatoriamente deben ser librados del pecado, porque hasta tanto son esclavos del pecado. Y una vida, una persona que está esclava, pues obviamente es una persona que no tiene una vida plena, una vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. En el objetivo número 2 nos centramos en comprender que todos tenemos acceso a la justicia de Dios. Y de ahí se conecta con lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a la justicia de Dios. Es cuestión de que las personas acudan a Cristo para poder entonces recibir esa gracia que es nuestro objetivo número 3, comprender que el Señor otorgó su gracia en abundancia en Jesucristo. Amén. Solo en Jesucristo el hombre tiene la potestad o tiene la oportunidad de ser salvo del pecado y de la muerte eterna. Amén. Visto esto, vamos entonces a iniciar y me gustaría leer los versículos hoy y algunos de ellos los retomaremos también en el transcurso. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justicia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte,
así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Dice en 1 Corintios 15, 45 al 47, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. A ver, fíjense aquí, amados. Aquí tenemos algo interesante y el mismo Pablo, ya escribiéndole a los Corintios, está hablando y haciendo esa comparación entre Adán y Cristo. Y dice que Adán fue hecho alma viviente, pero que Cristo, o el segundo hombre, ¿verdad? Que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Y también dice que obviamente lo animal, es decir, el hombre, esa alma viviente, fue primero y luego lo espiritual. Y definitivamente dentro del plan de Dios, Dios ya tenía establecido, ¿verdad? Establecer a, a nuestro Señor Jesucristo para que a través de Él todos los que acudan a Él puedan ser salvos. Mucha gente dice, pero ¿y por qué eso es así? ¿Pero por qué Dios lo hizo así? Bueno, al final de cuentas, amados, recuerde que Dios es, el plan es de Dios. Fue Él que lo diseñó y Él es quien traza las pautas. Su función y la mía es entender sus designios y seguir ese camino para que nos encontremos con Él. Y yo particularmente tengo la esperanza de un día, cuando esté con Él, poder, gloria al Señor, recibir respuestas, quizás a inquietudes que probablemente tenemos. Y hay algunas inquietudes que no tienen respuesta simple, o peor aún, muchas personas le dan mucho tipo de respuesta, es decir, parecería que son relativas. Sin embargo, usted y yo nos aferramos a las enseñanzas que nos muestra la Biblia y confiamos en que un día el Maestro, estaremos con el Maestro y recibiremos toda la enseñanza, ¿verdad? De parte de Él, cuando nuestras mentes, nuestros cuerpos, todo nuestro ser sea transformado. Amén. El pecado, la muerte y la ley. Romanos 5 del 12 al 14. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense, todos pecaron. Es decir, y ya sabemos que la paga del pecado es muerte. Por ende, automáticamente el primer hombre pecó, vino la muerte y así la muerte fue a todos los hombres, a todos los descendientes, porque al final de cuentas el hombre siempre va tras el pecado. Al ir tras el pecado, entonces no había espacio allí para que esa persona no recibiera otra paga por su pecado que no sea lo que ya Dios ha establecido desde el principio, que el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y déjenme decirle, mis amados, que en este punto muchas personas piensan tal vez o dirán, bueno, la paga del pecado sí, pero eso se refiere a una muerte espiritual. Si usted se pone a notar, si se da cuenta y analizar, se dará cuenta que está bien, es cierto, hay una muerte física, hay una muerte espiritual y sin duda es la peor, ¿verdad? Pero también hay una muerte física. El pecado acercará a la gente rápidamente a la muerte física. Y es probable entonces que lo que hace en contra de la voluntad de Dios, es probable, no es seguro, los va a acercar a la muerte. Porque, ¿qué pasa? Una persona, por ejemplo, que viva metiéndose en diferentes tipos de problemas, fácilmente encuentra uno de esos problemas en lo que alguien o una situación particular, o lo meten a la cárcel, o lo matan ahí mismo en los pleitos y demás. O sea, fíjense que todo el pecado va a acercar al pecador a la muerte. ¿Sí? Y eso es, o sea, que no es solo espiritual. Incluso
puede pasar que personas aún vivas estén muertas espiritualmente. Y te diré, ¿y cómo es eso? Sí, porque el pecado los ha cegado y no pueden ver su propia pecaminosidad. Y no la van a ver a menos que acudan al Señor y en arrepentimiento y fe para que el Espíritu Santo entonces transforme su vida y ellos puedan hacerse conscientes de cuán alejados están de Dios y cuánto necesitan a Dios en sus vidas para restaurar sus vidas. Gloria al Señor. La muerte de todos demuestra el pecado de todos. Eso está clarísimo. Como todos mueren, como decía, significa que todos pecamos. Usted dirá, bueno, pero ¿y entonces por qué aún aquellos que se arrepienten van a Cristo aún mueren? Bueno, porque ya está establecido que haya una muerte y luego el juicio. Así lo estableció el Señor. Ahora bien, lo peor es que le puede pasar a una persona es que muera en pecado, porque luego vendrá un juicio y resucitará para condenación. Amén. Sin embargo, aquel que muere en Cristo, gloria al Señor, morirá para salvación eterna, para vida eterna. Amén. Es importante un carácter especial. La ley imparte, la ley, ¿verdad? La ley de Moisés, como se conoce, imparte un carácter especial al pecado, puesto que el pecador insiste en su perversión, aún a la luz del mandamiento divino que la prohíbe. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que antes de la ley podemos decir lo que existían eran las leyes morales más que otra cosa, ¿no? Ahora bien, después de la ley establece claramente cuáles cosas son pecado y cuáles no. Nosotros, por ejemplo, que venimos a Cristo, tenemos clarísimo qué cosas son pecado y cuáles no. La Biblia lo establece. Entonces nosotros hoy día no podemos alegar ignorancia. Por eso es que es mayor la culpa de aquel que conoce las cosas bien y no las hace que aquel que la hace sin conocerla, está en la ignorancia. Probablemente Dios tenga más misericordia. De hecho, pasó con nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permitió, nos abrió los ojos, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que entonces pudiéramos contemplar el mundo tal cual es. Gloria al Señor. Disposición predominante en el hombre que le impide llegar a la norma de su humanidad como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso es el pecado, amado. Eso es el pecado. Es una disposición que lo domina, que lo lleva, que le impide entender su realidad, comprender quién es Él y quién es Él hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por ende, usted ve que las personas que viven en pecado, usted ve que hacen cuantas y tantas cosas que usted dice, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo un ser humano puede hacer eso? Bueno, amado, es que el pecado lo tiene cegado. Incluso hacen cosas peores que las que harían los animales o peores que las que hacen los animales. ¿Y a qué se debe? Bueno, es que ya su condición de humanidad, ellos no tienen el sentido claro de lo que es ser humano. ¿Verdad? ¿Verdad? Algo más, para no irnos tan lejos, que se ha discutido mucho en estos días y tiene años en discusiones, el tema del aborto, mis amados. El aborto o sea, es algo que ni los animales lo practican. Y nosotros como seres humanos entonces queremos practicarlo, queremos aprobarlo en nuestras leyes. ¿Qué es eso? Bueno, es que ya el ser humano, los hombres y mujeres de este tiempo han perdido el sentido de la humanidad. No saben lo que es ser humano, como lo indica esa palabra. Entonces, al perder el sentido de la humanidad, pues fíjense que va a hacer cosas, ya les mostré un solito ejemplo, cosas que van incluso, que están por debajo, están más degradados que las cosas ya degradadas que podrían hacer los animales. Terrible. Señor, tenga misericordia. Y eso es así, y eso con tantas cosas más. Solo le mostré un pequeño ejemplo. Sí, que es el pecado, es una caída. Es el resultado de un tropiezo que aleja al hombre de Dios. Entonces el hombre se aleja de Dios, esa caída, lo que hace incluso le aleja más y más de Dios. No sé si usted ha notado que hay personas o que hay situaciones en las que una persona, usted dice, pero vamos a la iglesia, por ejemplo, o vamos a hablar un poco de Cristo, de la palabra. No quieren, lo alejan, le evaden. Muchos de ellos lo hacen porque incluso algunos le comentan y le dicen, no, pero que yo no puedo ir a la iglesia, yo no. Se sienten
indignos de ir a la iglesia. Sin embargo, nuestro rol es decirle, tranquilo, que yo también estuve ahí. Sin embargo, fui a la iglesia, escuché la palabra y un día el Señor entonces tocó mi vida, el Espíritu Santo entró a mi corazón y de ahí en adelante comencé un proceso de transformación. Ahí es que está el detalle. Es iniciar un proceso de transformación de la mano del Espíritu Santo de Dios. Que es el pecado, es el acto de traspasar voluntariamente la raya trazada por la ley de Dios o por un mandamiento expreso que Dios ha dado al hombre. Eso es el pecado. Es cuando usted lo hace también de manera voluntaria. Aquí hemos visto diferentes definiciones, diferentes contextos, ¿no? Pero también cuando usted lo hace de manera voluntaria, usted dice, Dios dice, va, a Dios que vaya para allá, yo voy a hacer esto. Y yo voy a gozar mi vida, y yo tal cosa. Y usted ve la gente que dice tantas y tantas frases que definitivamente lo llevan a desobedecer a Dios, lo llevan a alejarse de Dios y peor aún, muchos de ellos lo hacen de manera voluntaria, pero ignorando las consecuencias de darle espaldas a su creador, de dar coces contra el aguijón, como dice Pablo, de dar golpes a una daga, de darle golpes a la punta de una flecha. Gloria al Señor. Entonces, imagínese usted dándole con el puño a una flecha, a la punta de una flecha. Es desastroso, ¿no? Entonces, así mismo Pablo compara a esas personas. Una ofensa y don. En Romanos 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mas el don no fue como la ofensa. Esa es la concentración y la introducción incluso de este versículo. ¿Y qué es lo que Pablo quiere decir aquí? Hay muchas enseñanzas que tomar de acá. Pablo sin duda está diciendo, mira, aunque por un hombre pecaron todos y todos murieron, vino entonces la gracia, vino el regalo, que es la parte opuesta. Y si por uno mismo vendría la gracia a todos, vendría la salvación a todos, que es Jesucristo, pero no fue igual, porque aquel no tuvo misericordia de nada, aquel a todo el mundo arrastró, a todo el mundo se llevó, todos morían porque todos murieron porque todos pecaron. Ahora, el don fue extensivo y fue incluso más allá de los límites. O sea, por eso es que decimos, y la misma palabra establece, que la misericordia de Dios son eternas, son incalculables, enormes, inmensa la misericordia de Dios para con los hombres, para que el hombre no se pierda, para que el hombre tenga vida eterna. Y ese es el don de la salvación que Dios regaló a la humanidad a través de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y la condenación y la justicia en Romanos 16, y no como por medio de uno que pecó, ¿verdad? Así el don. Pablo quiere sugerir a la vez el paralelismo y el contraste de su figura. El pecado único de un hombre solo trajo juicio para condenación, mientras que el don de gracia, frente a una multiplicación de ofensas, fue manifestado en un acto de justicia. Entonces fíjese cómo un acto de justicia puede arropar, puede deshacer el pecado de generación y generaciones de aquellos que acudan a la gracia. Gloria al Señor. Reinados contrastados, como son dos reinos que se ven de frente, uno hacia un lado, el otro hacia el otro. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y aquí resaltado en amarillo lo pueden ver, son dos reinos enfrentados. El reino de la muerte, del pecado y de la muerte, y el reino de la supremacía de la bendición. Es decir, este reino de la bendición, del don, de la gracia, de la salvación de Cristo, está por encima del reino de la muerte. Amén. Por eso el Señor entonces, oh gloria a Dios,
Jesucristo mismo se convirtió en la muerte de la muerte. Aleluya. Porque ya en Cristo, oh gloria al Señor, ya no hay muerte. En Cristo solo hay vida y vida en abundancia. Entonces, si se fijan, este reino de la muerte se enfrenta al reino de la vida, de la bendición, del don de la gracia de Cristo y definitivamente está por el suelo. Por eso hay una supremacía. El Señor es quien tiene el control sobre ese elemento de la muerte. O sea, ya la muerte no es quien domina, sino Dios, sino Cristo. Entonces nosotros vamos a Cristo y por eso ya no, la muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino es a través de la misma autoridad que el Señor le confiere. Si no, por ejemplo, fíjese el ejemplo de Job que siempre citamos, como Satanás y su reinado de la muerte, amén, acude a Dios y le dice a Dios que Job le es fiel, que es justo, que es recto, porque Dios le tiene todo, Dios lo ha llenado de todo, lo ha rodeado de todo. Y el Señor le dice, ¿verdad? Cuando leemos en Job que eso no es así, que le intente lo que él quiere, si quiere que le quite todo, pero bueno, le pone un límite. Fíjese que le dice, pero no toque su alma, es decir, no te atrevas a matarlo. Ya eso es mi potestad con él, que es mi hijo. Gloria al Señor. Esto es cuando vemos la salvación a través de Cristo, definitivamente estamos frente a un acto único de justicia. Sí, es un acto singular, es un acto único de la justicia de Dios expresada a través de este acto de sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí se enfatiza entonces el contraste entre la condenación y la justicia de vida. Dice, por ejemplo, que la universalidad potencial de la justificación que corresponde a la universalidad de la condenación. Es decir, la salvación no es para un grupito, no, la salvación es para todo el mundo, para todo aquel que acude a Cristo. Entonces no es posible que la salvación sea para algunas personas elegidas y seleccionadas, no es así. Pablo aquí te está diciendo, mira, no, la salvación es universal. Así como el pecado es universal, la condenación fue universal, así también la salvación en potencialidad. ¿Por qué? Porque es para aquellos que acuden al Señor, aquellos que abren sus brazos al Señor y dicen, yo necesito tu ayuda, ¿sí? Y viene el Espíritu Santo entonces y trata con ellos y ellos se reconcilian con su Creador. La obra singular de justicia de Cristo en la cruz se destaca en marcado contraste con la ofensa de Adán al caer en la desobediencia. Fíjese acá, mientras Adán desobedece, es una desobediencia lo que hace Adán, todo lo que hace Cristo es lo contrario, porque si ustedes cuando leen un poco sobre Cristo, Cristo decía que la voluntad de mi Padre tengo que hacer, solo estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Entonces, lo que Cristo hizo fue una demostración total de obediencia, todo lo contrario a lo que sucedió con Adán. La ley y el reinado de la gracia, si lo vemos en Romanos 5, 20 y 21, aquí tomamos un extracto, como ya usted sabe, la sobreabundancia de la gracia, ¿verdad? Si Pablo pinta un cuadro tan negro de la tragedia de una raza caída en el pecado por su solidaridad con el primer hombre, es decir, la descendencia de Adán hacía lo que hizo Adán o peor, iba empeorando. De hecho, como dice la palabra, los tiempos van de mal en peor, ¿verdad? Entonces las cosas van deteriorándose. Expuesta a la ira de Dios y condenada, no es con el fin de degradar a la raza y asustar a los miembros de ella frente a imaginados decretos que pueden dejarlos perdidos para siempre. No, lo que Pablo busca no es asustarnos con esta parte. En este escrito, Pablo no está buscando asustar a sus lectores, a los cristianos o a aquellos que no lo sean, con este panorama tan escalofriante que Pablo muestra de la condenación, de la caída del hombre. Pablo no está buscando
desalentarnos y decirnos tú eres un hombre caído, tú eres un pecador, tú no sirves. No, eso no es lo que Pablo busca. Todo lo contrario. Su fin es el de poner de relieve la gracia sobreabundante de Dios, quien nos ha otorgado su don de gracia en Cristo y en su obra. Es decir, yo te muestro una caída tan atroz como lo fue, para luego decirte que hay algo superior a eso que puede combatir esa caída, y es el don y la gracia de Cristo. Gloria al Señor. No importa cuán grande haya sido tu pecado, no importa cuán profundo tú hayas caído, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios, la misericordia de Dios en Jesucristo es mayor que esa caída profunda o de ese hoyo profundo, abismo profundo en el cual tú has caído. Así que no importa, no hay un pecado tan grande en esta tierra que el Señor no pueda perdonar. El detalle está en que el enemigo te va a vender siempre la idea de que tú eres escoria, de que tú eres basura para acercarte a Dios. Entonces Pablo dice, es verdad, la caída nos convirtió en peor que animales a nosotros, al hombre. Pero aquí vino el Señor, aquí vino el sacrificio de Cristo, la gracia de Cristo para convertirnos en reyes y sacerdotes, en linaje escogida, en nación santa. Gloria al Señor. Entonces ahí está el centro, gloria al Señor, el centro de esta enseñanza. Gloria a Dios. Está en nosotros elegir entonces. Está en nosotros decidirlo. ¿Dónde nos vamos a quedar? Si nos vamos a quedar anclados en la culpa. O si vamos a dejar que otro incluso permanezcan anclado en la culpa. O si vamos a salir de allí, de ese letargo espiritual. Y vamos a abrazar la gracia de Dios que fue dada en abundancia. O si vamos a predicarle a los demás que no importa cuán feo él se vea, cuán oscuro él se encuentre, la luz admirable de nuestro Señor es más poderosa que la tiniebla más densa en la tierra, o en el abismo, o en el infierno. No importa. El Señor mismo, la luz admirable de nuestro Dios, es superior. Y si no, pregúntele a Moisés, que solo vio un poquito de su gloria a través de una endija, de rocas, de las rocas, ¿verdad? Y casi cae muerto, gloria a Dios, porque esa luz admirable, aleluya, sobrepasaba la capacidad humana. Y con algo tan simple como eso bajó Moisés y el pueblo no podía verlo, aleluya, porque resplandecía. Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Entonces el Señor ve en ti, ve en mí. Oh, gloria a Dios. Eso. Él ve un rostro resplandeciente. Él ve en ti una persona y en mí una persona necesitada de su amor, de su gracia, de su salvación, de su cuidado. Aleluya. El detalle está entonces en que tú y yo abramos nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Independientemente si seamos cristianos o no, ese anhelo constante de parecernos más a Cristo debe estar ferviente en nuestro ser. Eso debe ser algo que no se detenga en el tiempo, que debe continuar. Esa ferviente necesidad de parecernos a nuestro Maestro. Aleluya. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Solo recordarle los objetivos que teníamos en esta clase. Amén. Primero, entender el origen del pecado. Ya sabemos que viene de la desobediencia del hombre, de ese primer hombre, de Adán. Desobedeció a la orden que Dios le había dado de manera directa. Llámele como usted quiera llamarle, que comió la fruta, que no importa lo que haya hecho, desobedeció la orden. Y todo el pecado tiene como característica principal la desobediencia. Amén. Porque si usted ve, cuando nosotros pecamos contra Dios, estamos desobedeciendo sus mandatos. Y más hoy, señores. Este espacio de la gracia tiene algo interesante y lo he dicho en otras ocasiones. Es cierto que hoy día las personas, por ejemplo, hacen algunas cosas, fallan y demás, y no caen muertos como Usa cuando iba transportando el arca del pacto, ¿verdad? Pero se quedan vivos físicamente, pero probablemente muertos de manera espiritual. Y mueren probablemente físicamente muertos espirituales. ¿Y eso pasa por qué? Bueno, porque la gracia
las personas la malinterpretan y entienden que la gracia es libertinaje y no es lo mismo. La gracia es ese don, ese regalo, ese espacio, esa misericordia de parte de Dios hacia ti, hacia el hombre, pero el hombre necesita, gloria a Dios, ajustar su vida a los preceptos y mandatos de Dios. Aleluya. El objetivo número 2 era comprender que todos tenemos acceso a la justicia de Dios. Si el pecado arropó a toda la humanidad a través de un hombre, pues también la gracia, la misericordia de Dios abarca a toda la humanidad a través de el sacrificio de Cristo. No fue para algunos, fue para todos el sacrificio de Cristo. No le compre esa idea a nadie de que Cristo vino para algunos seleccionados al azar específicamente por él. No, 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 no. Vino para todos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Si hubiese sido así, el mensaje se le predica solo a esos que específicamente serían salvos. Gloria a Dios. Comprender que el Señor otorgó su gracia en abundancia en Jesucristo. Su gracia en abundancia. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Una sobreabundancia que pasó, aleluya, sobrepasó, gloria al Eterno, aleluya. Santo las tinieblas del pecado. Que el Señor te bendiga. Recuerda que Dios está ahí muy pendiente de ti. Cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, cuando te sientas desvalido, recuerda que Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Acudamos a Él y el Señor siempre estará presto a recibirte en sus brazos, a darte calor en el tiempo de frío y ser incluso tu refrigerio en el tiempo de calor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde a ti y a todos los tuyos. Amén.